Complicado. Primero que creo que podíamos dar un poco más. Creo que era el partido para revelarnos de visitante y tratar de hacer un buen partido. Pero no fuimos capaces de lograrlo. No fuimos capaces de ser sólidos atrás. Pero cuando digo atrás, digo todo el equipo, ¿no? Para aguantar los primeros 20 minutos que iban a ser importantes, donde tuvimos 2-3 contras para poder hacer daño, que tampoco lo hicimos. De esa manera lo habíamos trabajado en la semana, y a un equipo de esto no le puedo dejar ni medio centímetro porque te meten, que fue lo que pasó. Y después con el 2-0 ellos se sintieron muy cómodos y trataron de salir a la contra, y nosotros no fuimos capaces de generarle ocasiones claras. Yo creo que el partido se resume en eso. Tenemos que seguir trabajando mucho en el tema de visitante, porque hay que revertirlo, hay que rebelarse contra eso, defender mejor y atacar mejor. Es que hay que tratar de defender de mejor manera y atacar de mejor manera de visitante, cosa que sí hacemos de local, en partidos súper importantes contra rivales súper poderosos. Supimos mantener la portería a cero, tanto Tigre como Chivas, y salimos afuera y nos meten gol, y después hay que tratar de generar por lo menos las ocasiones que generamos en casa afuera, ¿no? Es una cuestión que hay que resolver, hay que rebelarse ante eso. Nosotros nos tenemos que rebelar y bueno, hay que seguir trabajando. El partido a partido nos dirá donde nos merecemos estar, pero la ilusión de que dependa de nosotros para mí es importantísimo. Es que depende de nosotros. No dependemos de que nadie pierda para nosotros clasificar. Es así. Mira, ni los viajes, porque creo que hacemos los viajes de manera buenísima, ni la cancha, porque entrenamos, llevamos entrenando creo que durante toda esta semana y un poquito más en la cancha de entrenamiento que tenemos. Esas son, bajo mi punto de vista, son excusas. La cancha, el viaje, no, eso para mí no va, porque vos no podés tener un rendimiento de local y bajarlo tanto de visitante. No, es una cuestión de que si supiera la solución, que no te quepa la menor duda que aplicaría el remedio oportuno para poder mejorar esa parcela, pero todavía no sé si es psicológico, de actitud, de estar más cansado. La verdad que no estoy dando el clavo con eso, pero es como tú dices, es hace bastante, pero yo ante esas cosas yo me rebelo. Yo trato de rebelarme y hay que trabajar más y mejor, y ante la adversidad no queda otra cosa que rebelarse. ¿Me entendés? Nosotros tenemos en el campeonato, nos quedan creo que 3 partidos fuera. Bueno, está en nuestras manos rebelarnos para poder sacar puntos afuera, que lo necesitamos para poder meternos. Es así, y ante la adversidad uno tiene que dar el doble o el triple, y eso es lo que nosotros necesitamos de estos futbolistas, que lo tenemos que sacar de alguna manera. Lo tengo clarísimo.